Tú nunca has tenido piojos, ¿verdad? ¿Dónde quieres que se guarden los piojos? ¿Pero en tu casa ha habido piojos? Por supuesto, en todas las casas en donde hay niños hay piojos en alguna etapa de la vida, ¿verdad? Bueno, dos de mis hijas están en una competencia de ballet fuera de la Ciudad de México, donde no fui porque no pude ir por un tema de trabajo y una de ellas tiene piojos. Y las mamás de las otras niñas que se fueron de voluntarias están teniéndole que cuidar los piojos a mi hija. Y hoy fue uno de esos días que de verdad dije, de verdad, las mamás que trabajamos fuera de casa no podríamos funcionar si no fuera por las vocales de grupo, por las homeroom mothers, por las voluntarias a las competencias que nos sacan de los apuros tanto cotidianos, como cósele el botón a mi hija, dale un ibuprofeno si se siente mal, como de las cosas que de verdad, pobrecitas, ellas no se apuntaron para ir a cuidarle y sacarle los piojos a mi hija. Entonces, hoy venía yo pensando en el coche que de verdad, a veces yo que ando diciendo que todas las mujeres deberíamos de trabajar todo el tiempo, y hoy en la mañana, de hecho, una persona que queremos mucho tú y yo y que me habla a comentarme del podcast, hablábamos de ese tema, y hoy como que me acordé qué importante es las mamás que gracias a que no trabajan fuera de casa o que tienen trabajos más flexibles o que son emprendedoras o lo que sea, pueden dedicarle más tiempo no solo a sus hijas, sino a la comunidad de mamás trabajadoras. Pues sí, tienes toda la razón. No lo había visto desde esa óptica. Digo, si te das cuenta, Carla, que el haber empezado con esto nos va a generar muchos comentarios. Y como siempre, son muy bienvenidos sus comentarios, particularmente sobre los piojos y cómo nos afectan, pero por supuesto también del caso de las mamás que, gracias a que no trabajan, permiten que otras sí lo puedan hacer. Sí. Entonces, gracias mucho a mis homeroom, a mis room mothers de esta semana. La semana pasada hablamos del caso de las lavadoras as a service, ¿no? De cómo en Corea estaban Samsung especialmente haciendo este tema de ya no compres sus lavadoras, sino que réntala o ve pagando un servicio de suscripción. Y hablábamos de cómo los servicios de suscripción, que como modelo de negocio además les encantan o nos encantan a los venture capitalists, están cambiando un poco la manera de tener la economía familiar. Y hubo dos comentarios que nos dejaron en Spotify que nos recomendaron ver el episodio número 1 de la temporada 7 de Black Mirror. Yo soy cero fan de Black Mirror. Había visto un solo capítulo en mi vida que me chocó, pero pues dije, hombre, pues vamos a verlo. Y desde que lo vi, le estuve escribiendo. ¿Cuántas veces te escribí, René? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Bastante intensa, que ojo, yo soy lo contrario, yo soy súper fan de Black Mirror. Yo ya vi todos los episodios más de una vez, pero no lo había visto porque lo estaba guardando para verlo, para ver toda la temporada junta en algún momento. Y pues sí, Carla, me insististe mucho y como siempre te hice caso. ¿Y qué opinaste? A ver, cuenta tantito, sin spoilear, cuéntales tantito de qué se trata. Es que no, está imposible contar sin spoilear, pero bueno, o sea, tratando básicamente es como todo lo que es en Black Mirror, como una ficción de un futuro cercano, con cosas que suceden en donde una persona tiene un problema de salud y la forma de resolverlo es con una tecnología nueva, pero que a la hora de resolverlo implica que tienes que pagar una suscripción por esa tecnología, ¿no? por usar esa tecnología. Y pues tiene como que una parte de humor negro donde de lo que vivimos hoy, al tener diferentes servicios de suscripción, obviamente llevado a un extremo, porque aquí es una cosa de vida o muerte, como todo lo que hacen en Black Mirror está demasiado angustiante, seguramente es lo que viviste, porque son demasiado hábiles para contar una historia de manera que te genere realmente angustia. Mucha angustia. Sí, yo no pude dormir y digo, sin spoilear de nuevo, pero además es súper creíble en el sentido de que obviamente creo que nadie, bueno, no es cierto, hay muchos servicios de suscripción que tienen que ver con salud, pero quizás no, obviamente no tan extremos como este, pero todos hemos vivido ese momento de un servicio de suscripción que tú pagaste algo, por ejemplo, y me pasó el otro día, creo que con HBO Max o con alguno de estos streaming services, no me acuerdo, sé que no era Netflix, pero no me acuerdo cuál era, donde el contrato inicial, por lo menos entre tú y el proveedor de servicios, era yo pago para ver películas, series o lo que sea sin anuncios. Y de pronto ya me pusieron anuncios, pero tengo que seguir pagando, ¿no? Y como que te van downgradeando a veces el servicio de membresía y se me hizo demasiado realista y claro, cuando es un streaming service te vale, ¿no? O sea, es molesto y ya.
pero de pronto, o sea, cuando ya tenga que ver como con cosas mucho más cercanas al cuerpo, a la salud, etcétera, híjole, sí me generó muchísima angustia. Sí, sí, Véanlo, te capítulo creo. 1 de la temporada 7 de Black Mirror. Sí te pone a reflexionar, digo, como al final de eso se trata Black Mirror, que son cosas que parece que pudieran ser reales, que realmente no lo son, porque yo he pensado estos días que hay varios capítulos de la primera temporada que a mí me parecían como que lo más real y pues la primera temporada fue hace ya muchos años y claramente no hemos llegado ahí, que a lo mejor vamos a llegar en algún momento, no digamos no digo que no, pero bueno, sí está bueno, gracias por habernos recomendado eso en los comentarios y les hicimos caso. Pero bueno, vamos a darle a las notas de esta semana porque ahora sí que hay muchos temas. Esta primera, muy probablemente, o la leyeron en White Paper o la leyeron en algún otro lado porque ya después salió en todos los medios, pero Alsea se está trayendo a Chipotle a México. La primera sucursal está planeada para principios de 2026, que de hecho me llamó la atención como que falta mucho, pero, pero bueno, ya No falta lo nada. sí, pero qué tan, o sea, una sucursal de Chipotle no requiere gran cosa, ¿verdad? No es una cosa tan sofisticada, pero hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque Chipotle, si quieres ahorita hablamos un poco más del modelo, pero hay más de 3,700 sucursales de Chipotle, pero menos de 100 están fuera de Estados Unidos. O sea, es una marca que ha crecido muchísimo en Estados Unidos. Otro punto bien importante es que hasta ahora Chipotle es dueña y operadora de sus tiendas. O sea, para efectos prácticos no ha crecido con franquicias. Aquí no hablaban de muchos detalles, pero pues quiero suponer que aquí van a ser como franquicias que Alsea va a operar a Chipotle, que me imagino que es algo, por lo tanto, como nuevo para Chipotle, ¿no? Y no sé, digo, no sé qué has visto tú en los demás medios en México, pero me ha llamado un poco la atención el approach que se le ha dado a esta nota, como que lo quieren comparar mucho con Taco Bell y creo que no tiene absolutamente nada que ver. Incluso vi algunas comparaciones como, así como Domino's Pizza nunca fue exitoso en Italia, ¿no? Como pizza en Italia, ni Taco Bell, tacos en México. Entonces, ¿cuál es el futuro de Chipotle en México? Como que sí están equiparándolo con comida mexicana y hablábamos en la mañana y tú me dijiste, se está equivocando la gente. ¿Por qué? Sí, a ver, mi percepción es muy diferente. A mí me gusta mucho Chipotle y me gusta la propuesta de valor y un poco el modelo que creo que es lo que les ha funcionado en Estados Unidos, que tiene mucho que ver, claro, también con el mercado. Pero hasta donde yo entiendo, claro, la marca Chipotle es como de mexicana, ¿no? Los ingredientes que usan en la comida pues son principalmente mexicanos. Es muy famoso que Chipotle es como que el gran consumidor de aguacate en Estados Unidos y evidentemente te preparan burritos ahí con frijoles y barbacoa y queso y cosas así que les gusta mucho a los gringos. Pero creo que el éxito que ha tenido Chipotle no es tanto si es mexicano o no es mexicano. Creo que el cliente de Chipotle en Estados Unidos tradicionalmente no va porque es comida mexicana, va porque es un concepto de comida como, no quiero decir saludable, pero menos, Healthy Air. sí, healthier que ir a comer una hamburguesa. Está como que en un segmento que está por encima de los fast food como tal, no es un competidor de McDonald's o de Taco Bell o de ninguna de este tipo de cadenas. Y creo que de alguna manera, pero al mismo tiempo sigue siendo comida muy rápida, porque te lo hacen ahí inmediatamente, Y en como un que buen punto de precio. en un buen punto de precio, con ingredientes de muy alta calidad y como con un concepto como muy transparente, ¿no? O sea, como era Subway que preparan ahí enfrente y demás. Esta categoría en Estados Unidos ha crecido muchísimo. De hecho, si te pones a ver el mundo de los restaurantes en Estados Unidos, el que ha venido sufriendo es la categoría en donde estaban tipo los Applebee's y, bueno, pues ahora Hooters que quebró y este concepto como de fast casual, que es el que ha venido retrocediendo. Y creo que en su lugar, este es el que le está compitiendo, que en donde está por encima, otra vez, por encima del fast food, pero Como en y los sigue, Applebee's, TGI Friday, ¿no? eso es a los que les fue mal, ¿no? Sí. Fuera de Chili's, que Chili's tiene como que una situación privilegiada, pero ese segmento, esa categoría ha estado muy complicada. Y por otro lado tienes al segmento tipo Chipotle, donde está también este otro cava, ¿no? Que es como Ujú. concepto griego, pero al final sigue siendo lo mismo. De alguna manera, Panera Bread también compite ahí, que Sweet sí, Greens, que tienen las ventajas del fast food, en el sentido que es como muy rápido y que es muy te lo institucional, que puedes hay en muchos llevar. lados. Exacto, exacto, que es muy transportable, es muy laboral, mucha gente lo usa para comer en su trabajo, en la oficina.
sin irte a comer una hamburguesa o una pizza o algo de las categorías que históricamente se ven como menos healthy, ¿no? Entonces, yo creo que si Chipotle juega ese rol aquí en México, quien podría estar más preocupado son los de los sushis, ¿no? Los de las cadenas de sushis, o sea, los que juegan ese segmento. No es como que va a venir aquí a robarle clientes al tipo que se quiera comer unos tacos, ¿verdad? No compite por ese lado, compite más por el lado de alguien que necesita una comida a buen nivel de precio, que se sienta más saludable o menos unhealthy y que sea conveniente y rápida, ¿no? Que es un Si lo, segmento que realmente no hay mucho en México. O sea, además de los sushitos, ¿no? No se me ocurre otra. Digo, es donde jugaba un poco, quizás, o donde juega un poco Vips, ¿no? Pozzolcali, Tox. A lo mejor, o sea, sí, con una propuesta muy diferente, pero quizás por ahí, o sea, si lo ves como, ya ves esta teoría del autor que nos gusta, pero del el negocio como, o el producto como ocasión de uso, ¿no? ¿Para qué usas a Sí, como Chipotle? el job to be done. El job to be done. Yo creo que el job to be done de Chipotle compite más con eso, no con cuando yo me quiero ir a comer unos piratas, unos tacos en la noche, no tanto por ahí, más bien cuando necesito comer algo en la oficina que se sienta que está rico, pero que se sienta que es menos no saludable y que esté rápido y que tenga buena calidad y que no esté caro, ¿no? Ahí creo que hay una propuesta de valor interesante. No sé qué Pues tan grande es ese mercado y para sabemos, México. a ver, dijiste al principio algo, nada más quiero hacer doble clic en lo que dijiste al mero principio, dijiste, sacamos una nota en white paper que ya luego salió en todos los otros lados. O sea, ustedes supieron de esto Ah, como, no, pero no, fue por suerte. por O sea, early como tú sabes el mail que mandamos en todos los días, una parte lo hacemos desde un día anterior. O sea, yo ahorita son las 6:30. A mí no me gusta grabar el podcast a esta hora porque esta es la hora que yo debiera estar trabajando en el mail de mañana. Pero bueno, ahorita tenemos que trabajar una parte en el contenido de mañana y otra buena parte del contenido lo hacemos en la madrugada. Entonces, hay algunas empresas que hacen este tipo de notificaciones o reportan a la bolsa o así a primera hora. Entonces, como White Paper publica el newsletter, pues al final solo una vez al día. Si no lo agarro yo ese día, pues me tengo que brincar hasta el siguiente, ¿no? Que esa es una de las desventajas del modelo que tenemos. Entonces, pues yo quiero agarrarlo a primera hora, aunque la propuesta de valor de White Paper no es propiamente el breaking news, breaking pero news. si hay notas como esta, pues sí, efectivamente, al SEA notificó a la bolsa a las 6 de la mañana, a esa hora lo pusimos y alcanzó a salir en el mail de las 6:24. Nuestros suscriptores lo pudieron ver rápidamente. Ahora, tampoco es que, o sea, está chistoso porque no dieron muchos detalles, no dijeron que van a crecer miles, simplemente Esto que te van iba a a hacer preguntar, una o sea, tienda. ¿sabemos si tienen, por ejemplo, lo que se le llama el acuerdo de franquicia maestro para México o para otros territorios o solamente es un experimento? ¿Sabemos algo más o no? No, no sabemos nada más. Sabemos que incluso lo que decían es que van a probar con una sucursal, ¿no? O sea, usaban algún término así como probar. Pero bueno, Chipotle es una marca que llama mucho la atención, es uno de los grandes casos de éxito de restaurantero en los últimos años, es una de las empresas más valiosas del mundo en cuanto a restaurantes, es sumamente rentable. Bueno, pues el CEO es ahora el CEO de Starbucks, ¿no? El que fue CEO de Chipotle muchos Claro. años. Y entonces, pues como que llama la atención, creo que va a ser algo interesante. También otra noticia que leí en White Paper es que la WWE, que es la World Wrestling Entertainment, y Philip, aunque en algunos otros medios como que solo hablaba de la WWE, están comprando la AAA. La AAA es una de las dos grandes empresas de lucha libre en México, la otra es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y entonces Philip y la WWE están comprando la totalidad de la AAA. Esto es interesantísimo porque Philip es esta startup que creó Alberto Fasja, que Bárbara González Briceño, la ex CEO de Bitso para México, es ahora la CEO o la co-CEO de Philip, que es una compañía que ha generado creo que muchísimo interés, primero por su fundador, ¿no? Es Alberto Fasja, que creó Tycoon, que creó Grupo Axo, que es como un poco, además de que es un buen amigo mío, pero es una leyenda en los negocios en México. Y además estuvo también involucrado Nazca, Héctor Sepúlveda, de hecho entiendo que fue concebida dentro del company builder de Nazca y que se creó es como un poco difuso lo que hacen, es como estamos comprando propiedad intelectual,
¿no? Y explotándola. Y eso puede querer decir todo, ¿no? Y bueno, me parece que después de haber comprado la Kings League, que ya hablamos en White Paper de la Kings League hace unos meses, están comprando esta, que es una cosa legendaria. O sea, la Kings League de alguna manera era una startup, era un concepto que estaba muy nuevo y probándose. La lucha libre, sobre todo en los últimos años, se ha convertido casi en sinónimo del coolness mexicano. Entonces están comprándola y ¿qué es lo que están comprando realmente? ¿Los personajes? ¿La arena? ¿Qué están comprando? Una presión importante. Yo hablé con Bárbara hace algunas semanas, que por cierto la vamos a entrevistar en White Paper 10, la versión live, ahora que grabemos otra vez los podcasts, luego les damos detalles, pero vamos a grabar los podcasts en vivo y Bárbara va a ser una de las personas que vamos a entrevistar ahí. Y una precisión importante con el caso de Philip, ahora se están especializando particularmente en temas deportivos y de entretenimiento. O sea, el concepto original sí era como que propiedad intelectual en general, pero se han como que ido enfocando más en este tipo de cosas, que de hecho la lucha libre es como que un muy buen ejemplo de eso, porque es un tema de espectáculo deportivo, pero a la vez Vivo, pues, de espectáculo. claro. Y es que la lucha libre, eso es lo que es como si estuvieras comprando una liga de fútbol, ¿no? En toda proporción guardada, en donde hay, de hecho, ¿sabes qué? Hay un artículo que publicamos en White Paper en el 2022 sobre la lucha libre AAA, en donde explicamos todo el modelo de negocio y su historia y demás. Y como que el gran tema de la lucha libre siempre ha sido el potencial que tiene en Estados Unidos. Es ese tipo de cosas que suceden en México que tienen un impacto cultural tremendo. Todo mundo ubica la lucha libre y es como que muy mexicano y tiene mucho lado así como folclórico, pero al mismo tiempo no es un negocio tan grande, ¿no? Y siempre ha habido como que ese potencial de, bueno, y si esto lo llevas a Estados Unidos y quien ha estado a la cabeza de la lucha libre en México, que va a seguir hasta donde entiendo a la cabeza de este proyecto, Dorian Roldán, es un tipo súper creativo, o sea, ya han ido innovando mucho, ya han ido sacaron luego una pues, colaboración con Marvel y, o sea, está ya en proceso, ya venía en proceso de modernizarse y convertirse en algo como que mucho más competitivo y ahora con el respaldo, yo me acuerdo cuando lo entrevisté, fíjate, Carla, él me decía que una de sus amenazas era la WWE, no tanto porque el espectador prefiriera uno u otro, porque al final el espectador puede ver los dos, ¿no? Pero le preocupaba más por el tema de RH, o sea, que los luchadores de aquí mejor se quisieran ir para allá, ¿no? Wow. Digo, o sea, y O que sea, allá les daban mejor oportunidad y ahora sí demás, que muy aquí bueno, no sería fuga de talento, sería fuga de cuerpos. literalmente, ¿no? Bueno, pues ahora terminó siendo Y, y su entiendo, socio, ¿no? y corrígeme si estoy mal, pero entiendo que la AAA era una empresa familiar. Sí, de hecho la historia, digo así, muy por encima porque no me acuerdo bien los detalles, pero el tío de Dorian es el que la fundó porque el tío venía de trabajar en la otra, en la que, el Consejo Mundial de la De Lucha lucha Libre, y en libre. algún momento vio una oportunidad y se independizó y empezó él por... De hecho, es más, había sido luchador el tío y luego Wow, no pudo regresar, por alguna lesión o después de algo una así. lesión no pudo regresar y entonces estuvo trabajando en la parte administrativa y en algún momento en los noventas, a principios de los noventas, decide independizarse y ahí creo que, pues es más, estaban los Burillo, ¿te acuerdas? Que era uno de los principales directivos de Televisa, ellos Sí, los lo sobrinos, ayudaron además. y con eso arrancaron. Wow, Querían por como que dos años. reinventar la lucha libre. Dorian lo ha venido encabezando los últimos años y ahora pues entra en esta nueva etapa en donde yo me imagino que le van a meter más recursos y van a querer hacer más tema de contenidos y demás, Y ¿no? también no sé si la palabra es explotar, pero de alguna manera de capitalizar toda la IP que se ha creado, todas las marcas alrededor de eso y sobre todo, porque todo el mundo lo hace, o sea, puedes comprar todo pirata, pero ya hacer como el licensing formal bien hecho, ¿no? Y creo que Sí, además la lucha está viviendo un gran momento. El otro día estaba haciendo check-in en el mostrador de Aeroméxico en el aeropuerto y en las pantallas estaban unos videos y había un video increíble así de un luchador, o sea, siento que la lucha se ha vuelto un emblema de orgullo nacional. sí, totalmente. Sí, tienes razón. Es como que ya uno de la máscara de luchador es como que uno de los símbolos de México. Incluso yo creo que para los mexicanos hasta más simbólico que el sombrero, ¿no? En, Claro, en muchos sentidos. Pero fíjate, aquí estoy, ya encontré el artículo, ¿no? En algún momento iban a tener más de 1,000 eventos al año. los tres a la Sí, semana. una buena parte de los ingresos los generan las taquillas, ¿no? Y en algunos casos depende de si la ubicación en donde están, pues es chiquita, es un pueblo, etcétera, es menos, hasta taquillas ya bastante grandes, y luego generan ingresos por patrocinios, por derechos de televisión, etcétera. Pero era una empresa así como que mucho más chiquita de lo que vemos por fuera, ¿no?
Entonces, digo, es un caso interesante para este país, ¿no? En este tema sé que ya se están convirtiendo más en eventos deportivos. Yo el otro día le preguntaba a Bárbara, que digo, no me va a decir, obviamente, pero hay tanta IP subexplotada en México, por ejemplo, el tema de las canciones de Cricri, ¿no? Y claro, Sí, hay que ahora sí que modernizarlas al siglo XXI porque evidentemente hay muchas cosas que ya están totalmente fuera de tono, pero ahí hay un activo increíble, ¿no? Lo triste es que si no se modernizan, se pierden. no está fácil, pero yo creo que hay muchas oportunidades ahí alrededor y particularmente este énfasis que están haciendo en Philip del lado de deportes y entretenimiento que está muy, sí está también muy de moda en Estados Unidos con el private equity, está interesante. El artículo del viernes de esta semana en White Paper tiene que ver con, no con el caso de Philip ni demás, pero con un caso de negocios de los deportes en México ¿De que, qué va a ser? que pues, el viernes lo van a recibir los suscriptores, ¿no? Está Ay, bueno, bueno, pero ya dinos, a lo mejor alguien oye y se quiere suscribir porque le urge leerlo. está padre. No, no, no. O sea, el viernes lo tendrán los suscriptores. Este. Muy bien. Vamos a hablar de las motocicletas. Según datos del INEGI, la cantidad de motos ha aumentado 63% entre 2019 y 2023 y hoy hay más de 7.7 millones de motos en circulación en nuestro país. Ahora, ese 63% realmente suena poquito, pero si nos vamos un poquitito más hacia atrás, bueno, no un poquitito, pero en el año 2000, digamos, había pues menos de 500,000 motocicletas registradas en las calles de México, ¿no? En circulación. Entonces, de menos de 1 millón o menos de 500,000, crecieron a casi 8 millones, pues estás hablando de que se multiplicaron casi más de 16 veces el número de motos en circulación, lo cual creo que para los que manejamos ya desde el año 2000 se siente así. O sea, yo me siento invadida de motos y además voy a sonar a señora, pero no tengo idea cuál es el reglamento de las motos y si aplica el mismo reglamento vial, pero me rebasan por la derecha, lo cual, pues cuando yo hice mi examen de mi licencia de conducir en la prehistoria, me tenían que rebasar por la izquierda los vehículos motorizados. Entonces creo que sí hay un caos total, pero lo interesante aquí es por qué está pasando esto y tiene que ver dos cosas sobre todo. Uno, que hay mayores índices de informabilidad laboral, o sea, mucho del gig economy, ¿no? De ser repartidor de Rappi o ser repartidor de Didi, etcétera, tiene que ver con tener una motocicleta propia. Y la otra es que, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las regiones donde más motos hay es donde más ha aumentado el saldo de microcréditos, créditos personales y grupales. Entonces son dos cosas, ¿no? Primero, que puedes acceder a comprar una moto a través de uno de estos créditos que antes no existían, y dos, que la compras justamente como una herramienta de trabajo para formar parte de este como gig economy. Y por eso ha sido el boom total de las motocicletas. Sí, a ver, tía Carla, Dígame, tío René, la señora que se queja que de se queja de las las motos. motos, tiene razón, digo, sí, de repente se siente eh, saturado las calles, pero yo creo que lo que vale la pena destacar es cómo esta era una categoría que para efectos prácticos no existía, porque las motos en México no era algo tan accesible, ¿no? Y con la llegada de las motos de China y con de todas estas marcas, el crecimiento de Itálica, Itálica, ¿no? el hecho de que Coppel y Electra le entraron tan duro y te ofrecieron crédito, de repente abrió la posibilidad de transporte para muchos millones de personas en México que antes no tenían opción de transporte, ¿no? Y si eso lo combinas además con la llegada de las plataformas como Rappi, Uber y demás que requerían estos repartidores y que era muy fácil empezar a trabajar con ellas, pues creó un mercado completamente nuevo, ¿no? En donde no es que uno es primero que el otro, pero la realidad es que entre las marcas más accesibles, el crédito, la demanda por este tipo de cosas, ha tenido un impacto súper, súper importante en este país. Fíjate, una cosa que llama la atención también es que si tú te vas a zonas rurales, yo pensando aquí cerquita de Monterrey, ¿no? En Arteaga, hoy hay mucha gente que esta es la forma en que tiene de moverse, que a lo mejor hace 15 años o 20 años, la única manera que tenían para moverse era comprar una pick-up del 82 que estaba muy destartalada y que les iba a dar mucho problema porque gastaba mucho gasolina y se descompone, o comprar una moto de estas de 14,000 pesos a crédito y tienen un modo de transporte nuevo que, bueno, no sé qué tan reliable vaya a ser, pero seguramente mejor que la pick-up del 82, ¿verdad?
Entonces, sí hay un cambio radical en cómo viven muchas personas, y para muchas personas esta es la herramienta de trabajo. De hecho, la gráfica que hizo Tucán para White Paper me impresionó mucho porque está cruzando los datos del el ritmo de crecimiento en las motos con el nivel de informalidad por las regiones, ¿no? Entonces, las regiones en donde el nivel de informalidad laboral es bajo, el crecimiento de motos no es tan notorio, o menos del 60%. Digo, sigue siendo importante, pero en las regiones con muy alto nivel de informalidad laboral, el crecimiento de las motos está por encima del 80% en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ahí es donde ves que para muchas personas esto se convierte en una herramienta de trabajo, y es donde ha habido más necesidad de este tipo de herramientas, y ahí está el resultado. Y hay que actualizar el reglamento de tránsito. Sí, mi tía O sea, a Carla. ver, pero no, ya fuera de broma de tía, porque las bicis sí te pueden rebasar por la derecha, ¿las motos te pueden rebasar por la derecha o no? Según yo no, ¿verdad? Pues Pero no, no. no, no sé, según yo no, sí. Bueno, si A ver, alguien pero sabe. ahora de acá cuando en México la gente obedece los reglamentos de tráfico, el de las motos o de los coches o del que quieras. No, pero a ver, hay cosas que sí, o sea, yo siento que hay cosas que sí uno respeta, ¿no? O sea, continúa a la derecha con precaución, por ejemplo. No sé, Carla, pero bueno, vamos a nuestros temas que De creo los que es que lo sí que la gente sabemos, quiere escuchar. Sí. o parece que sí sabemos. Leímos un reportaje en el Wall Street Journal padrísimo de cómo Home Depot se ha vuelto una de las categorías más importantes para ellos, se ha vuelto todo lo que tiene que ver con jardinería y específicamente con plantas y flores. Y hablaba de que Home Depot vende más de plantas y flores de lo que vende Hermès de todos sus productos globalmente. Obviamente es una comparación un poco ilógica, ¿no? Hermès, ¿cuánta gente puede acceder a tener un artículo de Hermès? Pero aún así Hermès es la marca de lujo que más vale en todo el mundo. Contaban el proceso, a mí lo que me encantó del artículo es cómo te contaban el proceso de cómo se han dado cuenta que la jardinería ha sido tan importante para Home Depot, porque crea muchísima recurrencia, hablando de modelos de suscripción y recurrencia, etcétera. Es algo que obviamente le fascina a los retailers, tener excusas para que la gente regrese a la tienda. En un supermercado es obvio, ¿no? Tienes que comprar leche todas las semanas. Pero en una tienda como Home Depot, donde a lo mejor la puerta del baño la vas a cambiar una vez cada 25 años, ¿no? O el lavabo lo vas a cambiar una vez cada 30 años, o incluso el foco lo vas a cambiar una vez cada 18 meses. Esto les ha generado una razón para regresar recurrentemente a sus clientes. Y entonces, ¿cómo están pensando realmente con el cliente al centro? Porque creo que todas las empresas dicen, estamos pensando con el cliente al centro, pero aquí cuando leía yo el artículo y hablaban de cómo ellos hacen una cosa que se llaman los Spring Trials, donde seleccionan qué flores van a vender en la siguiente temporada y tienen como invernaderos y tienen warehouses donde ven cómo, según las diferentes climas, qué funciona en Arizona versus en Nueva York, versus en Texas, etcétera. Pero lo único en lo que están pensando, obviamente están pensando en hacer dinero, pero en lo que están pensando es cómo hacemos que la señora o el señor que decidió poner una macetita en su casa o sembrar un huerto o hacer un jardincito tenga éxito. O sea, ¿cómo hacemos para que no se frustre demasiado y entonces abandone el proyecto de ser jardinero amateur, sino que se le den las flores, se le den las plantitas y entonces se pique y entonces quiera regresar más? Y bueno, me enloqueció, me dieron ganas de irme a comprar, de ir a hacer un huerto urbano. Ya, digo, y la parte que no dijiste que también es importante y lo destacaba en el artículo, pero es que esta es una categoría donde no compiten con Amazon, ¿verdad? Y donde está muy difícil competir con el tema online, y la gente quiere ver las flores y olerlo, y genera tráfico para la tienda. Pero a mí, a diferencia a lo mejor de herramientas o ciertas otras categorías que sí se han movido más fácilmente al mundo digital, ¿no? Pero sí, a mí me sorprendió el tamaño del negocio, ¿eh? O sea, yo, si me hubieras preguntado antes de leer esto, pues cuál era el negocio más grande, y no sé si en México sea igual, pues, No creo. importante, pero si me hubieras preguntado hace tiempo cuál era la categoría más grande de Home Depot, no sé, yo hubiera creído que, Herramientas. pues sí, no, materiales de construcción o de este tipo para remodelar, no sé, eléctrico, o los temas de la cocina o así, ¿no? Pero por lo visto, usted es bastante más grande que todos los demás. Me Sí, impresionó mucho.
digo, no tenemos los datos de México y no me sorprendería que no fuera igual. Por lo menos en el Home Depot que está cerca de mi casa, cada vez es más grande el área de plantas y flores. Todavía no es más grande que la tienda en general, pero sí, cada vez es más grande. Y digo, un dato curioso que me dio risa es que, por ejemplo, una de las cosas que se ha vuelto súper popular en términos de plantas y flores son las plantas de chiles. Entonces tienen todo una como clasificación de chiles por qué tan picantes son. Entonces puedes comprar tu plantita de chiles mild, hot, extra hot, ultra hot, you're going to the hospital type of hot, que pues en México yo no sé qué tanta gente realmente tenga chiles como de planta para cortarlos y echárselos en su comida, ¿no? Sí, No pues lo no sé. sé. O sea, no como planta doméstica. Igual, obviamente, en las zonas rurales no lo dudo, pero no veo como a las señoras, así como si compran su albahaca, comprando su chile. Igual y sí. Igual y sí, en la parte de atrás de mi casa hay a veces chile piquín y es una maravilla que hay ahí, pero bueno, ese no lo pones en una maceta. ¿No se lo comen los osos? No se lo comen los osos, no. Pero una vez se lo comieron mis hijos cuando estaban chiquitos y no sabes los gritos. Mandan los niños ahí de 2 o 3 años solos, estaban jugando afuera y de repente van gritando porque se habían comido chiles El piquín. chile piquín. Qué horror. Una nota complicada, seguramente ya viste por ahí, pero esta Sofipo Kame, hijo, está complicada la cosa, ¿no? Porque Kame es una Sofipo que es muy grande, o sea, es literalmente hasta más grande que algunos bancos. Es más, si me voy un poco más para atrás, Kame históricamente fue una empresa de crédito grupal, que de hecho, hablando Tipo, con gente compartamos. tipo compartamos, o sea, hablando con algunas personas en la industria me decían que era de las como que muy admirable, porque en un momento en donde compartamos estaba como consolidando todo y convirtiéndose en un gigante, Kame como que se defendía muy bien. Y hace como unos 7, 8 años, necesito validar ahí bien las fechas, otra Sofipo, como una holding, compra a Kame y entra un fondo de private equity, si no me equivoco, PC Capital. Y al final el modelo era un producto muy similar a Compartamos, crédito grupal, etcétera, ¿no? Desde hace un par de años se veía como que había algo de problemas de cartera vencida, pero eso parece que ahora sí ya tronó. Al parecer no está funcionando ni el app ni la página de Kame. Todos los medios están reportando que pues, simplemente no está funcionando la empresa. Tiene más de 30 años de operaciones y yo me metí a buscar los datos en Conducef. Pues, dice que tiene 1.3 millones de clientes, ¿no? Y es un tema muy delicado. Necesito conseguir más información. Yo creo que vale la pena quizás la siguiente semana que le entremos más a fondo, pero fíjate, Carla, creo que este punto es bien relevante tener en mente. Al parecer, pues es un caso parecido a lo que pasó con Alfa Credit, Crédito Real, Unifin, y hoy, antes de estar grabando, que le hablé a una persona en la industria, me decía, fíjate, René, cómo todos los casos recientes que hemos tenido de esta naturaleza en México no son problemas derivados de crisis económicas, de cambios regulatorios en el entorno, han sido temas o de malos manejos o de información incorrecta hacia adentro o hacia afuera. Es delicado eso, es una industria que está muy golpeada en credibilidad y esto pues, definitivamente no ayuda. A mí sí me interesaría mucho que nos pudieras compartir más sobre este tema y no solo sobre Kame, sino, o sea, sobre qué ha pasado con todos estos casos y cuáles son las causas raíz, ¿no? Sí, sí, Porque si es un tema de descuido, digamos, eso querría decir que necesitamos tener un marco regulatorio más estricto en los temas de crédito. O sea, ¿qué podemos aprender, ¿no? Como sí. país. No, y mira, y Carla, lo peor del caso es que el segmento de todos estos lenders no bancarios en un país como México es gigante, porque hay un mercado muy grande que necesita crédito y que por la forma en que están regulados los bancos, o no les conviene, o no les interesa, o no lo pueden hacer, o lo que tú quieras. Pero eso deja un hueco muy grande para personas y empresas que necesitan crédito, ¿no? Y eso ha permitido que crezcan todo este tipo de organizaciones. Desafortunadamente, cuando pasan este tipo de cosas, pues pierde credibilidad el segmento y demás, pero es un segmento sumamente significativo en este país, ¿no? Sí, yo Y creo algo que que vale la creo pena que que es muy después le entremos. importante, y aquí lo hemos hablado varias veces, es que un montón de las startups que conocemos, su versión 2.0 tiene que ver con dar crédito,
¿no? Claro. O sea, lo hablamos la semana pasada de Kavak, lo hablamos la semana pasada de Rappi, y digo, podríamos hablar de otros 25 ejemplos donde es, bueno, nosotros hacemos cualquier cosa, ¿no? Vendemos sillas, pero realmente una vez que tengamos al cliente, lo que vamos a hacer es darle crédito para que remodele su casa. Sí. Entonces, creo que es muy relevante entender de los fracasos o los errores o lo que sea de estas empresas, porque muchísimos emprendedores que a mí me vienen a pichar y a todos los fondos de Venture Capital, el siguiente paso de su empresa es dar crédito. Claro, porque estos formatos de crédito tienen muy buenos márgenes y pueden convertirse en muy buenos negocios. Ahora, casos como este de Kame, otra vez, estamos hablando de una empresa de 30 años, ¿verdad? No es que no supieran hacer las cosas. Sabían hacer las cosas, lo convirtieron en una empresa muy grande. Creo que vale la pena quizás que otra vez, que después lo preparemos bien y quizás traigamos algún experto, pero lo que tienen es que son empresas que también desaparecen muy rápidamente. O sea, quizás funcionan muy bien, pero son menos tolerantes a los errores y te lleva a la fregada, ¿verdad? Muy rápidamente. Sí. Bueno, a ver, mi duda de la semana es, esta semana se anunció que Poncho de los Ríos, que es uno de los emprendedores más visibles de México, él se salió de la universidad con una de estas becas de Peter Thiel para dejar la universidad y ponerse a hacer su startup y fundó Nowports, que se convirtió en una de las unicornios mexicanos y está dejando después de, no sé si 6 años a la cabeza de Nowports, la dirección general de Nowports y están trayendo, voy a poner entre comillas, a un CEO profesional, ¿no? Cierro comillas. Entonces, mi duda de la semana es, esto es raro que pase en empresas mexicanas, que un fundador ceda el control, incluso después de la segunda o la tercera generación, ¿no? A alguien que no sea él mismo o sus hijos o alguien de la familia. La duda es, ¿qué tanto crees que esto va a empezar a pasar más? Si lo ves como una buena señal de profesionalización, ¿qué opinas? Sí, o qué otros casos saben de startups que ya, sobre todo casos como el de Nowports, donde tienes una startup que, Nowports, si no me equivoco, recibió más de $200 millones, ¿no? En diferentes rondas de inversión. Está SoftBank ahí metido, Tiger Global, etcétera. Hoy conocemos a muchos de los unicornios en México y hasta donde yo sé, ningún otro tiene un CEO profesional. Todo sigue siendo el mismo fundador, porque todavía están como que en la etapa que por lo general se queda el fundador. La duda es qué otros casos conocen y qué creen si vamos a empezar a ver más este tipo de situaciones. Y hoy en el Deep Dive queremos hablar sobre un tema interesante y medio complejo de entender, que es la soberanía de la inteligencia artificial. Y para eso, René entrevistó a Sergio Rosengau. Sergio es el fundador de Kio Networks, que es una empresa gigante de infraestructura tecnológica, ¿no? O sea, empezaron vendiendo data centers, racks, etcétera. Ahora es una empresa, obviamente, que vende todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica. Es una empresa muy, muy grande. Hay mucha gente que dice que es como el primer unicornio mexicano no reconocido como tal. Y la entrevista, que es para suscriptores de White Paper, era muy interesante porque hablaba de cómo el tema de la creación de la infraestructura para la inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje, de los large language models, es un tema de, pues casi de seguridad nacional, ¿no, René? Sí, a ver, digo, nomás para puntualizar, Kio Networks la vendieron en el 2021, ¿no? O sea, es un caso muy interesante de cómo creció hasta que la vendieron, la compró un fondo de private equity y el año pasado creo que fue que Sergio arrancó ahora Bleeding Edge, que es una empresa especializada en temas de inteligencia artificial y sobre todo de las necesidades de infraestructura de inteligencia artificial que tienen las empresas. Yo fui a desayunar con él hace algunos meses y me empezó a contar unas cosas que dije, no puede ser, o sea, esto no, yo no tenía ni la menor idea, como que escuchamos el tema de AI por todos lados y hay todas estas dimensiones que al menos a mí nunca se me han ocurrido y le propuse que me dejara entrevistarlo y lo entrevisté y está ahí en video en White Paper. Pero dos o tres conceptos que creo que vale la pena hablar de ellos aquí en el podcast. Primero es las necesidades de infraestructura que genera esto y como que hoy pues escuchamos de AI todo el tiempo y seguramente si escuchas este podcast eres usuario también de ChatGPT o lo has usado alguna vez o alguna de las otras plataformas de inteligencia artificial. Y como que normalmente empezamos en el lado del software, ¿no? Y claro, todos hemos visto que Nvidia y que los microprocesadores y cómo ha explotado, pero hay una serie de cosas que yo no había pensado y sobre todo relacionadas en gran medida con el tema de energía, ¿no? Pero parte de lo que me explicaba Sergio es que el crecimiento en necesidades de energía no es como que eh, se aumenta 50%, se aumenta 100%, se está aumentando por 10, por 20 veces, ¿no? Entonces, el ejemplo que él usaba Y es no es decir, a ver, lineal.
no es lineal. Y eso es bien importante porque dice, a ver, si tú vas a una de las data centers que hacíamos antes o tú vas a uno de los actuales, pues tú ves una bodega así gigante con todos los racks, que vamos a suponer por sobresimplificarlo que tienes ahí 100 racks, ¿no? Y tienes la energía que necesitas para esos 100 racks. Ahora, si lo que quisieras correr es tecnología de AI, eso te da pues para 10 o menos racks. O sea, todo el otro espacio ya no lo necesitas. O visto de otra forma, si necesitas ese número de racks, pues necesitas 10 veces más de capacidad de energía, ¿no? Y luego hay otro tema ahí de las fibras para transmitir datos, ¿no? Los tubos por donde viajan los datos. O sea, el volumen de datos es tan más grande que el que históricamente hemos usado que estos tubos no van a ser suficientes. O sea, hace algunos años, igual, si te vas, no sé, 20 años atrás, pues con un par de fibras para una zona funcionaba porque nomás mandabas mails, ¿no? Pero luego empiezas con fotos y luego te pasas a streaming y ahora multiplícalo por N veces, ¿no? Si antes en la zona había 5 o 10 o 20 pares de fibras, ahora necesitas a lo mejor 500, ¿no? Se van a empezar a generar unos cuellos de botella en infraestructura física. Necesitas más fibra y sobre todo mucho más energía. Pero el otro lado de esto, que es justo lo que comentabas tú, Carla, es que no nos damos cuenta de lo expuestos que estamos como país a cualquier interrupción en un servicio de inteligencia artificial. O sea, hoy tenemos una dependencia tecnológica absoluta, ¿no? Y esa dependencia cada día es más y se acelera todos los días en todas las industrias, pero particularmente en temas de AI. Y Sergio me ponía el ejemplo, me dice, a ver, pues todo el tiempo con Trump y que si los aranceles y que no sé qué. Vamos a suponer que se le ocurre un día que dice, oye, esto de los aranceles ya no me cansó, no está funcionando, córtale el acceso a México a OpenAI, ¿verdad? ¿Qué pasa si Trump decide cortarnos la luz? Dice, mañana dejan de funcionar los bancos y dejan de funcionar no sé qué tantas cosas, que no nos damos cuenta de lo integrados que estamos. Entonces dice, aquí tiene que haber el país tiene que tener una política de construir capacidad para procesar inteligencia artificial, porque se vuelve un tema de soberanía nacional. Y lo que se ha construido hasta la fecha de centros de datos y demás no sirve de aquí en adelante para efectos de ella y los países tienen que tener su propia capacidad. Siendo realistas, no es como que México va a tener de un día para otro su capacidad para esto, pero sí necesitamos pensar, lo que él insiste, en que hay cosas que se tienen que procesar aquí. Y a ver, cuando yo oí la entrevista, pues dije, a ver, quiero ver quién más está hablando del tema. Entonces me puse a buscar y justamente The Economist hace menos de 18 meses estaba hablando justamente de esto, que dice, bienvenido, el artículo se llama Bienvenido a la era del nacionalismo de AI y habla de cómo los países están pensando en inteligencia artificial y básicamente hay como tres modelos, ¿no? El primer modelo es como Estados Unidos, que básicamente depende o de alguna manera deja que la empresa privada sea la que desarrolle estos modelos de AI, pero sabe que le dan muchísimo poder tener los modelos de inteligencia artificial más poderosos del mundo siendo desarrollados por ingenieros en Estados Unidos en empresas que son estadounidenses, ¿no? Como OpenAI, como Google, etcétera. Luego tienes el modelo de China, ¿no? Que lo que están haciendo es el mismo gobierno fondear, así como han fondeado proyectos para generar infraestructura en otras industrias, fondeando los modelos de inteligencia artificial china. Y luego tienes otras como modelos medio híbridos, como lo que está haciendo Abu Dhabi, Saudi Arabia, que están dándole un montón de dinero para atraer muchísimos científicos, profesores de universidades, investigadores, ingenieros a sus países para generar modelos propios. Y luego tienes, por ejemplo, como Francia, ¿no? Que Mistral es el ejemplo que ponían como el ejemplo, que Mistral es una empresa privada, ¿no? Fondeada por muchos fondos de venture capital, que está fundada por ex DeepMinds, ex Googles, etcétera. Pero sin duda los fondos de venture capital que la han fondeado tienen un montón de fondos del gobierno francés y el gobierno francés les ha provisto todas las facilidades para que tengan acceso a la infraestructura de datos del gobierno, para que tengan tratamiento preferente en cuanto a regulación y manejo de datos, etcétera. Entonces lo que dice es, la peor estrategia, o sea, cada una de esas estrategias tiene sus cosas buenas y sus cosas criticables, ¿no? La peor estrategia es no tener estrategia. Y pues un poco creo que es ahí donde estamos parados nosotros, ni en la creación de los modelos grandes de lenguaje, que además hay como
hablaba, o sea, después de eso me puse a investigar y hay como un espacio un poco en blanco porque nadie de estos está desarrollando un modelo que sea nativo del español, ¿no? Si piensas, no sé, los de Estados Unidos están pensando en inglés, los de China están pensando en China, los árabes no sé bien en qué están pensando. Y por otro lado, porque no estamos pensando ni en modelos grandes de lenguaje, ni tampoco en infraestructura y en los rieles sobre lo que va a correr todo eso, ¿no? O Sí, a lo sí, ya. mejor alguien está pensando y nada más no sabemos. Sí, a ver, o sea, él me insistía mucho, me decía, es que, a ver, tienes este lado de soberanía que tenemos que tener en mente, también, digo, siendo realistas, ¿verdad? No podemos pretender que en México, si no resolvimos otro tipo de cosas, pues tampoco pretendemos que esto se va a resolver todo, pero sí necesitamos pensar qué cosas sí debiéramos y podemos estar a nuestro alcance, ¿no? Pero la otra que está relacionada con esto, el otro lado de esto es, cuidado nosotros como empresa en cómo utilizamos esta información. Y me puso un ejemplo que yo no había pensado, pero me dice, a ver, vamos a poner que tú eres una empresa de logística o de productos de consumo y tu Secret gran sauce. ventaja competitiva, más allá de solamente tus productos, es que tienes una cadena de suministro increíble en donde le llegas a todos los changarros y desarrollaste tú unas fórmulas de un sistema. Y tú dices, oye, wow, voy a empezar a usar OpenAI para que me lo perfeccione y pues claro, para eso es, o sea, te puede ayudar a sacarle más provecho, pero tú le vas a subir toda tu información y esa información ahora tu competidor puede también estar haciendo lo mismo y estar beneficiándose de tu propio desarrollo, ¿no? Me ponía el ejemplo de White Paper, me dice, pues tú puedes, porque no has pensado, ¿por qué no alimentas con todo tu contenido y que te generen los artículos solos? Y ya, digo, por cierto, ya me lo tratamos y no funciona bien, pero podrías estar haciendo ese tipo de cosas. Y me dice, pero aguas, porque si tú le estás dando todo, también le estás dando todo para todo mundo, ¿verdad? Y todo A ver, mundo puede sí, pero no. aprovecharse de eso, ¿no? Y él decía, yo creo que vamos a llegar a un momento en donde tú como empresa dices, espérate, yo quiero tener mi propia capacidad aquí con un servidor aquí en donde corro mis cosas core, mis cosas Confidenciales. propietarias y las mejoro aquí, pero no las estoy abriendo para todo el mundo. ¿Verdad? No sé, no sé. Yo creo que en ese punto a mí me gustaría hacer doble clic porque yo creo que ese es el miedo más común que yo veo en las empresas de por qué no dejar a los empleados usar modelos de inteligencia artificial, porque dicen, no, es que van a poner ahí datos confidenciales, etcétera, etcétera. Y entonces lo único que pasa es que en vez de que, la verdad, lo único que pasa es que en vez de que usen un modelo enterprise que tiene ciertas restricciones de entrenamiento de modelos con tus propios datos, lo que están haciendo es usar la versión chafa de ChatGPT, bueno, no la chafa, la de $24 al mes, ¿no? Que ahí sí, pues eso sí que miedo, o sea, porque yo creo que hoy en día Sí, prohibirle, o sea, yo creo que hoy en día tienes que asumir que todos tus empleados están usando de alguna manera, buena o mala, inteligencia artificial. Pero no sí. sé, este tema me gustaría darle doble clic. La otra cosa interesantísima que dijo es quién debería estar pensando en estos temas dentro de la organización y a quién le debería de reportar. Y habló de esta pelea que están teniendo como el CIO y el CFO, ¿no? Y de que a él no le gusta este título de como zar de la inteligencia artificial, pero un poco dijo que sí se necesita. Sí, que necesitas estar a nivel consejo y, o sea, es Sí. que al final parte de lo que él insiste es que no va a haber ningún proceso que no pase por ella. Y entonces, pues, tienes que estar pensando con eso todo el tiempo. En fin, No sé, a mí me sirvió, ¿eh? O sea, sí no, aprendí cosas. se me hizo muy provocativo, o sea, me provocó mucho a nivel intelectual de querer seguir pensando en estos temas, pero el otro día estuve en una comida con el CEO de Bain Global y él decía que la verdadera transformación va a venir no solo cuando usemos la AI, que ya medio que la estamos medio usando, sino cuando realmente sustituyamos los procesos actuales por procesos hechos con AI y que eso todavía va a tardar un poquito, pero que ahí es donde ahora sí que si no lo haces te va a caer el chahuizcle, porque pues ahorita pues para que te mejore el email que le vas a escribir a tu equipo, nice to have, ¿no? Pero Sí, esa va a ser la verdadera transformación y ahí sí creo que nadie está preparado. sí, de acuerdo. Pues muy bien. Recomendación de la semana, creo que me toca a mí. Y la semana pasada, en mi vacación corriendo en la calle, escuché un episodio de How I Built This demasiado bueno, Carla. Demasiado bueno. Es un episodio, no es tan nuevo, es como de enero de este año, pero cuenta la historia del fundador de Fanatics, que Fanatics es esta empresa especializada en merch, en las gorras de los equipos de la NBA y demás, y que ahora también, si no me equivoco, tiene un tema de apuestas, pero está tremendamente buena la historia desde el punto de vista de, pues eso, de historia de un emprendedor que
así medio cliché, pero no tan cliché, de que prácticamente desde niño empieza con algunas cosas y es un fenómeno porque encuentra una manera de comprar tenis pasados de moda en mayoreo y luego vendérselo a tiendas departamentales, y la historia es que algo así como a los 17 años gana $1,000,000 y de ahí como todo se va llevando una cosa a la otra. Está buenísima la historia. Disfruté mucho el caso, se lo recomiendo. Ahí les ponemos la liga. Es un episodio de How I Built This, la historia de Fanatics. La vamos a oír. Te O voy a no, preguntar, yo te hice caso, no ¿eh? sé. Es que luego me das unas recomendaciones que no me suenan tan guau. Ya, bueno, pues esta sí está buena. O sea, es más, esta está buena para tus hijas. O sea, a mis hijos, algunas de las cosas que les he recomendado que sí escuchan son capítulos de How I Built This, porque How I Built This. están como que inspiradores, tan fáciles, funcionan muy bien para pues, la gente que le gustan las historias de emprendimiento, ¿verdad? Muy bien, pues listo, Carla. Listo. Nos vemos la Nos vemos siguiente la semana. próxima semana. Gracias, y como siempre, déjenos sus comentarios ahí directamente en Spotify o en Apple. Nos ayuda mucho y nos sirve para ver qué es lo que les interesa más saber, qué no les gustó, o qué les gustó más. Oye, yo tengo una Gracias. pregunta para ti antes de que nos vayamos. Dígame. Hoy pusiste en White Paper una encuesta, creo que fue hoy, de qué coleccionas. Sí. Y siempre que pones preguntas, pienso, ¿por qué habrá preguntado este René? Digo, obviamente para conocer mejor a los lectores de White Paper, pero te quería preguntar si tú coleccionas algo. De hecho, no. Ya lo discutimos aquí en la mañana, porque varios suscriptores repelaron que por qué no pusimos la opción de no colecciono nada, ¿no? Ya. Y no podemos poner, o sea, no pusimos eso porque la plataforma me permite solamente un cierto número de respuestas. Entonces, bueno, X. Me encantaría coleccionar algunas cosas, pero están fuera de mi presupuesto ahora. Pero llegará el día en que los podré coleccionar. Pues también para las respuestas de lo que nos han ido respondiendo. Pues a ver si la semana que entra platicamos de qué te respondieron. Me llamó la atención. Yo tampoco colecciono nada, pero bueno. Muy bien. Gracias, Carla. Hablamos. Gracias, René.